Buenas tardes, chiquillos. Les habla el profe Pablo y a contar de este video ya vamos a empezar a repasar algunos conceptos que se empezaron a trabajar en las primeras clases, en este caso de lo que es el cuarto medio. Ya tengan en consideración de que estos son algunos aspectos que ustedes ya están considerando también y que ya primero que todo fueron vistos en clases y que ustedes también están trabajando en este caso en lo que son las guías, ya que se les dio directamente como actividades para que ustedes puedan realizar en sus domicilios. Así que con eso en cuenta, lo que va a ser primero que todo, al menos en este primer video, más que nada es un pequeño repaso, ya, para posteriormente en videos subsiguientes directamente ya ir tratando en este caso contenido más que nada, en este caso ya nuevo se puede decir, ya. Así que en primer lugar, más que nada, este contenido que vamos a ver hoy día, que se basa en este caso en la primera unidad, que tiene que ver con el régimen político y constitucional de Chile, ¿ya? En general, que tiene que ver con lo que son las bases de la institucionalidad política, en este caso de nuestro país, ¿ya? Para ello, directamente, dentro del objetivo de esa clase, que tenía que ver con reconocer y debatir las bases constitucionales de la institucionalidad política del Estado, ¿ya? Se basaba en general en una serie de conceptos claves, que eran los que vimos incluso también en esa clase. ¿Qué teníamos? ¿Qué es lo que era Estado, Constitución, diferencia del Estado, ya sea Estado unitario federal, que eso ya es contenido que vamos a empezar a trabajar posiblemente en la continuación en un segundo video, descentralización, desconcentración, soberanía y los derechos humanos. ¿Ya? Con eso en cuenta, lo primero de todo, chiquillos, hay que considerar directamente el concepto más básico dentro de la institucionalidad que tiene que ver, que es el Estado. ¿Ya? El Estado directamente es un entramado, en este caso, de índole político, ¿ya? Que administra, ¿ya? Y que engloba en general una serie de eh, especificaciones tanto políticas como sociales como naturales, ¿ya? Porque dentro del Estado, ¿ya? Directamente se dan situaciones en el cual el Estado, por ejemplo, determina directamente qué es ser chileno, por dar un caso. El Estado determina, por ejemplo, qué derechos y deberes tenemos, por ejemplo, dentro de nuestro país. Pero ese concepto de Estado muchas veces se tiende a confundir con un segundo concepto, ¿ya? Que es el concepto de nación. Cuando nosotros trabajamos en clase chiquillo, ¿ya? Nosotros vimos directamente de que el concepto de Estado con el concepto de nación pueden parecer similares, ¿ya? Pero son bastante distintos en general. ¿Por qué? Porque cuando hablamos de nación, ya directamente hablamos desde un punto de vista más bien casi cultural. ¿Por qué? Porque la nación directamente, ¿ya? Se da, por ejemplo, cuando existe un grupo de personas, ¿ya? Reunidas específicamente en un territorio determinado, ¿ya? Que poseen en general características sociales, culturales comunes, ¿ya? Por eso se da la situación en muchas partes de que existen naciones, ¿ya? Sin necesariamente ser estados, ¿ya? Por dar un caso, ¿ya? Nosotros en clase vimos el caso del pueblo gitano, ¿ya? El pueblo gitano tiene tradiciones comunes entre ellos, como cuáles, religión común, un idioma común, formas de vida comunes, ¿ya? Ellos se identifican claramente como un pueblo distinto, ¿ya? Pero ellos no son un Estado, ya que no tienen directamente dos aspectos principales que tiene que tener un Estado. El primero de ellos tiene que ver con un territorio político reconocido, ¿ya? Ese territorio político reconocido y que es reconocido por todos los países del mundo, ¿ya? Es clave para la conformación de un Estado, ¿ya? El otro punto en común, ¿ya? Tiene que ver con el hecho de la soberanía, ¿ya? La soberanía directamente es la capacidad, en este caso, de un Estado, de imponer sus propias leyes dentro de su propio territorio. ¿Qué quiere decir eso? Que, por ejemplo, el Estado chileno puede imponer leyes dentro del territorio nacional. Sin embargo, las leyes argentinas, por dar leyes argentinas, peruanas o bolivianas, en Chile no tienen ninguna validez, ¿ya? Al mismo tiempo, por ejemplo, las leyes chilenas no tienen ninguna validez en territorio argentino, ¿ya? Por ejemplo, en el caso de la nación gitana, ¿ya? Entre ellos se dan leyes,
¿ya? Ley de comportamiento, leyes sociales. Pero esas leyes en la legalidad directamente tienen valor cero, ¿ya? Otra nación dentro, por ejemplo, del mismo Chile se puede considerar en este caso lo que es la nación mapuche, ¿ya? La nación mapuche también tiene territorio directamente delimitado, sin embargo, idioma común, tradiciones comunes, pero ese territorio, por ejemplo, mapuche, no es controlado directamente por ellos mismos, sino que el territorio se pertenece al Estado de Chile, ¿ya? Por eso se da una paradoja que nosotros vimos incluso en clases a veces, ¿ya? En que, por ejemplo, en el caso de Chile, surgió primero el Estado, ¿ya? Y posteriormente surge la nación. ¿Qué quiere decir con eso? Con la independencia ya, en este caso de Chile sobre España, entre el año 1810 y 1818, paulatinamente se va creando, en este caso, un entramado político, que es el Estado de Chile o la República de Chile. Pero si ustedes, por ejemplo, se le podría hacer una consulta a la gente de esa época, 1810, 1818, ¿qué se sentía en ellos? Si existía el concepto de ser chileno, no existía, ¿ya? El concepto de qué es lo que es ser chileno y de generar directamente una identidad chilena que va formando a la nación chilena, eso se va dando con el tiempo, ¿ya? Por ejemplo, en clase yo les comenté incluso, ¿ya? De que Fiestas Patrias, ¿ya? Es una forma clave directamente para empezar a crear directamente lo que es esta nueva identidad chilena. Por lo tanto, la creación de esta nación chilena. Porque sí teníamos aspectos comunes que sí nos marcaban directamente, fuertemente. Teníamos un idioma en común, un territorio en común, ciertas tradiciones comunes, especialmente religiosas. La Gran María para el siglo XVIII era católico, ¿ya? Pero no había directamente una simbología directamente que me hiciera decir, ah, somos chilenos. De ahí viene lo que es la creación de la bandera, la creación del himno nacional y de ciertos símbolos patrios. En el caso de las fiestas patrias, tengan en cuenta que yo también en clase se les comentó, ¿ya? Que Fiestas Patrias en Chile llegó a tener hasta 3 días de Fiestas Patrias, ¿ya? La primera de ellas, el 12 de febrero, ¿ya? Que conmemoraba la firma de la Declaración de Independencia. El 5 de abril, que conmemora directamente lo que es la batalla de Maipú. Y finalmente el 18 de septiembre, en este caso, que es la instauración de la primera Junta Nacional de Gobierno. Sin embargo, con el devenir de los años, ya terminó instaurándose directamente, en este caso, como fecha nacional de celebración patria, el 18 de septiembre. ¿Cuál es la paradoja? Que el 18 de septiembre de 1810 directamente no es ni la fecha remota de la independencia de Chile. Es más, en esa fecha lo que se hace es directamente reafirmar la lealtad de ese entonces Reino de Chile a España. ¿Por qué quedó entonces la fecha del 18 de septiembre como fiesta nacional? Directamente, y en este caso es un punto muy importante, tiene que ver con el aspecto climático. 12 de febrero, verano, ¿ya? Abril, directamente época ya finales del verano, inicios del otoño. En cambio, en septiembre, condiciones climáticas mucho más benignas y que permitía, en este caso, una mayor reunión de gente. Y que permitiera directamente que la celebración y que la reunión de personas fuese mucho más fácil, ¿ya? Y a partir de ahí, directamente, las clases gobernantes del periodo van a empezar a inculcar directamente un sentimiento, en este caso, de patriotismo, un sentimiento de que es ser chileno. Posteriormente, ya a contar del año 1839-1840, directamente cuando se genere lo que se va a hacer la llamada guerra contra la Confederación Perú-Boliviana, va a surgir también la idea de que es el roto chileno, ¿ya? Como personaje simbólico también de lo que es Chile, ¿ya? Ese personaje, el roto chileno, directamente nos va a generar directamente un punto en común entre clases altas, medias, bajas y nos va a identificar directamente con algo. Y ese algo se va a proyectar posteriormente a futuro directamente como una característica del chileno en sí. ¿Ya? Siguiendo con eso, ¿ya? También se les comentaba previamente que un punto importante es el que aparece acá, el territorio.
¿ya? Ese territorio, como les comentaba brevemente, es un lugar en específico que está determinado políticamente, en el cual sus límites están determinados ya sea mediante decretos o mediante tratados internacionales, ¿ya? Que determinan qué territorio le pertenece a qué país, ¿ya? Tal como se les dijo acá, dentro de ese territorio el Estado tiene plena soberanía, ¿ya? Para definir qué cosas directamente son aplicables o no, ¿ya? Y como punto central, directamente de este Estado, tiene que ver principalmente con que todo Estado, en cualquier parte del mundo, su función principal tiene que buscar el bien común. La búsqueda del bien común directamente es en este caso de que todas las personas que pertenecen o que somos parte de ese Estado, ¿ya? Podamos desarrollarnos plenamente en cualquier ámbito en el que nos queramos desarrollar, ¿ya? Eso se cumpla o no es otra cosa, ¿ya? Pero hay que tomar en cuenta directamente que es mucho de lo que aquí aparece también tenga que considerar ustedes desde el plano, desde el punto de vista teórico. Posteriormente, tenemos en este caso que quien va a administrar directamente este Estado va a ser el gobierno, ¿ya? Este gobierno, directamente que en Chile, ¿ya? Es electo generalmente cada 4 años, ¿ya? Cada 4 años se realizan, en este caso, elecciones tanto presidenciales como parlamentarias, que directamente renuevan tanto lo que es la presidencia de la República como las dos cámaras del Congreso. Esa renovación periódica de los cargos establece que ciertos sectores políticos o ciertos sectores sociales tengan cada 4 años el control, en este caso, de administrar el Estado. Es un punto importante. Administran el Estado, no son dueños del Estado, sino que lo administran. ¿Con qué función? Directamente con la búsqueda del bien común. Siguiendo con eso, aquí tenemos en este caso nuevamente lo que es el aspecto de la nación, que tenemos en este caso que se basa en la unión por vínculos comunes, como una historia en común, cultura común, un idioma que es sumamente importante, ¿ya? El aspecto religioso, por ejemplo, también es un caso clave. Posiblemente una nación directamente más carismática en ese sentido, por ser una fuente única en el caso de que una religión determina directamente la creación de un futuro Estado, va a ser el caso de Israel, ¿ya? Israel, chiquillos, por ejemplo, se designa a sí mismo como un Estado judío, ¿ya? Al designarse directamente como un Estado judío, quiere decir que es una nación directamente que tiene un vínculo religioso de por sí, que posteriormente se va a desarrollar en este caso en un vínculo jurídico cuando se cree el Estado de Israel en 1945. Ya para continuar directamente con lo que es el concepto territorio, esto lo vamos a nombrar en la segunda parte de este video, ¿ya? Vamos a ver directamente cómo se va diseminando, en este caso, lo que es la parte de los distintos espacios, en este caso de control del Estado. Simplemente acá los voy a nombrar antes de seguir a la segunda parte del video. Tenemos el espacio terrestre, el espacio marítimo, el espacio aéreo y los espacios legales. Todos ellos los vamos a definir en el segundo video, la segunda parte de esto mismo, para ya posteriormente ir definiendo cuáles son las áreas de control y directamente cómo se van, en este caso, cómo en este caso el Estado va tomando en cuenta el control de los mismos y de qué forma ejerce en este caso el control y la soberanía dentro de estos territorios. Bien, chiquillos, así que con esto vamos a empezar a ver entonces lo que es la parte de territorio en un segundo video que se lo subo en este caso en unos momentos más.